Y de este suelo también está su gama saturado. Pues para este caso, ahí tengo esos los datos en esta primera situación. Entonces, ¿cómo calculamos? Estamos calculando la presión total. Fíjense en el punto A. Acá estoy calculando la presión vertical. Es gama de la masa de suelo o suelo húmedo, que también le llamamos gamma sub M, por 5, más gamma saturado del estrato de grava. Colocamos SM. Este es GS o GC. Y este es CM, creo, o CL, no estoy bien seguro. Es arcilla limosa. Y entonces, la presión total, en este caso me da 244 16 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y la presión del agua 78, entonces la diferencia me va a dar la presión efectiva, ¿cierto? La diferencia entre la presión total menos la presión de pozo. Hasta ahí vamos bien. La presión total y efectiva en el punto B, si el nivel freático desciende al punto A con un contenido de agua promedio de 15% para la arcilla limosa por encima del nivel freático. Ok, veamos entonces cómo vamos a resolver. Pasa a este punto. Este es en el caso A. Entonces acá tengo el nivel del agua. Caso B. Pero nuestro punto B, de acuerdo al esquema que tenemos acá, está a 6 metros debajo. Nos lo dibujemos eso también. Acá está el esquema. Acá, imaginemos que todo esto es arcilla. Y tengo acá 6 metros. Y acá está el punto B. Entonces, ¿qué dato me dice que tengo que tomar en cuenta? Que dice que el nivel del agua desciende hasta el punto A, acá está el punto A, con un contenido de agua promedio de 15% para arcilla limosa, o sea, acá voy a tener la humedad que va a ser de 15%. Ahora, quiere decir que, ¿qué es lo que tengo que determinar? Fíjense acá, para el punto B, estoy colocando estas ecuaciones. ¿A qué me refiero? He puesto que tengo de dato del estrato arcilloso, el gamma saturado y el G sub S, ¿cierto? Esos son los datos que tengo. Pero para acá arriba me dice, yo tengo gamma saturado solamente todo este estrato, pero el agüita cuando ha bajado 1. Cuando ha bajado el agua a este nivel, al caso A, este gamma saturado de la grava arcillosa ya no es gamma saturado, tiene que ser un gamma con una cierta humedad. El de la arena limosa no hay problema, no ha habido cambio
y se mantiene entonces su gama de la masa de suelo. Entonces, acá tengo que cambiar por un gamma de la masa de suelo o suelo húmedo. Y en los datos acá me da, por si acaso, una humedad natural, ¿cierto? Voy a colocar acá su humedad natural. De dato. Entonces necesito acá tener este dato para el estrato de la grava arcillosa. Y para este estrato yo necesito tener una humedad o calcular también un gamma de la masa de suelo cuando ha descendido el agua. Y me dice que me da 15% de humedad. Entonces, yo tengo del estrato, para el estrato arcilloso tengo que emplear esta ecuación del gamma saturado, esta ecuación de G sub S, la ecuación de la humedad y el grado de saturación. Como el estrato desciende a este nivel, pero acá me dice que este cambia la humedad de este estrato. Entonces tengo que tener de este estrato de acá tengo que tener también su gamma de la masa de mi suelo. Y por eso lo primero que calculo es, yo no conozco la humedad de saturación. Acá yo cuánto vale la humedad de saturación. Acá tengo una incógnita. Entonces voy a determinar cuánto será la humedad de saturación para que a este peso unitario saturado, con la ecuación que conocemos, por ejemplo, gamma saturado es igual al gamma seco por 1 más la humedad de saturación, ¿cierto? Puedo usar esta ecuación para poder hallar el gamma seco, pero lo primero que tengo que calcular es el gamma, la humedad de saturación. Y usando estas ecuaciones he llegado a esta ecuación final. La humedad de saturación, que eso es sobre el gamma del agua. Hay que trabajar bastante, como les digo, tratar de reemplazar, y un concepto importante es que el grado de saturación para ese estrato es 1. O sea, no en función del gamma saturado. El gamma saturado que tenemos de dato acá me dice que es 19.85. Y entonces, acá dentro está dentro de la ecuación el gamma saturado del estrato arcilloso, el G sub S del estrato arcilloso, gamma saturado del estrato arcilloso. O sea, todo he colocado en función de los datos que tengo, gamma saturada y G sub S. Y por conceptos he llegado a determinar, reemplazando en esta ecuación del gamma saturado, la humedad, reemplazando con el peso unitario del suelo de los sólidos, el G sub S, y llego a determinar este valor de la humedad de saturación. Y me da el valor de, reemplazando los valores, a 0.25. Bueno, o sea, eso me tienen que creer. Y de ahí al punto A, entonces uso la misma ecuación anterior, pero acá gamma del suelo húmedo va a ser igual al gamma seco por 1 más la humedad que nos han dado de dato. Y obtengo 18,262. Fíjense los valores que acá tenemos para ese estrato. El gamma saturado, para que corroboren,
que está los resultados racionales. De dato me da que vale 19,85, ¿no? 19,85. He calculado el gamma seco. Fíjense, el gamma seco, un valor de 15,88. Y he calculado luego el gamma del suelo húmedo o de la masa del suelo igual a 18,262. Entonces, a lo que voy y les demuestro entonces de que para un mismo suelo tengo 3 valores de pesos unitarios de acuerdo a la condición. Si es saturado, es el mayor valor que puede tener. Si es suelo húmedo, le sigue ese valor, como acá tiene. 19, 18 y el menor valor es siempre el seco, 15,88, ¿no? Entonces, con eso está viendo que los datos determinados son bien determinados y correctos. Porque si le daría un valor del peso unitario seco mayor que el saturado, está algo mal calculado. Pues eso tiene que tomar en cuenta desde un punto de vista conceptual. Bueno, una vez que se determina, ya lo demás es fácil, ¿cierto? Porque acá uso el gamma del suelo húmedo o de la masa de mi suelo, que lo he vuelto al seco, lo he multiplicado por la humedad natural, y entonces he obtenido el 1671. Está acá. Lo calculo el 1671 y luego con el 1826 de 2 metros más este estratito que son 6 metros de 19,85 que es el saturado, ¿no? Recomendaría siempre que calculen siempre la presión total, no calculen directamente la presión efectiva. La presión total, luego la presión de poros y haga la diferencia y ahí va a tener la presión efectiva. Esoceno con estratificación de un estrato de 3 metros. Acá tengo 8 de potencia y un peso unitario. Después una arcilla de 6 metros. Pues tenemos acá, digamos 6. Acá tengo, este es 5. Este es 3. Esto es 8. No, digo 6. Entonces tenemos 14. De ahí que tengo. Nos dice el nivel freático se encuentra, ¿ya? Entonces esto es 14. Está acá, ¿no? Entonces colocaremos el eje Z. Que tengo 0. Que tengo 3. Entonces, a lo que voy, ahí tiene 2, que es lo que he hecho en el gráfico. En la parte superior 0, acá 5, luego acá 8, de 5 a 8, entonces, para tener los espesores, para tener las diferencias. Y de cada uno pongo su valor de sus pesos unitarios. El seco y el saturado, ¿no? Ahí está. Y luego el nivel freático me dice va a estar a 3 metros, quiere decir que va a estar acá arriba, en la parte superior.
En un primer caso está a 3 metros y en el otro está a 5,5. Vamos por acá y luego está a 5,5, ¿no? Capilar, de acá hasta acá, a 1 metro de altura de capilar. Entonces se calcula para cada estrato se tiene un valor. Acá, ¿por qué? Porque hay la altura capilar. Por eso tiene -10 y luego pasa a 0. Por eso que se tiene esa altura capilar. Porque es 1 por gama del agua es 10, ¿cierto? Entonces, como es hacia arriba, va a ser -10. Entonces, como sigma prima es la presión total menos la presión de poros, en este caso, se va a sumar. Por eso que es 35 menos -10, 45. Y luego ya los otros valores son los que conocemos de restar gamma total menos la presión de poros. Lo interesante es acá este diagramita que ustedes tendrían que tener, ¿cierto? El efecto capilar. Bueno, ese es el diagrama de presiones que ustedes tienen que saber y que al principio también les he mostrado. Veamos otro problema. Estos problemas de diagramas de presiones tienen que saberlos hacer y se supone que ya en suelos han visto. En suelos 1, en suelos 2, en las teorías de empuje de arcilla saturada, rígida de 9 metros de espesor, ahí tiene 9 metros, está sustentada por una subterránea. De alguna manera el agua puede estar viniendo, por ejemplo, agua artesiana, imaginemos algo así, un terreno cualquiera. Entonces tengo algo así que el agua viene y posiblemente pueda salir por acá. Entonces hay presión de acá porque hay diferencia de nivel. Entonces existe la posibilidad, imaginemos que algo así, exagerando. Entonces, imaginemos que hacemos un pozo acá, entonces el agua va a salir por la presión, ¿no? Ese es el agua de presión artesiana, que viene de alguna manera de algún cerro y viene con presión. Calcule la profundidad máxima de corte H que se puede hacer en la arcilla. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque puede ocurrir en ese punto es la diferencia entre la presión total menos la presión de poros en el punto A, ¿cierto? Y voy a determinar igualando a 0 o indicando que sea 0 la presión efectiva en el punto A. ¿Cuánto va a ser la altura H que voy a tener sacando esta altura desde material? Vale decir, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Como yo tengo acá en este punto una presión efectiva, entonces esta es la altura H y tengo que la altura del suelo arcilloso, esto mide 9 metros. Entonces lo que estoy calculando en el punto A es la presión total, ¿cierto? La presión total que va a ser gamma saturado y le estoy quitando a 9 metros la altura H. Y entonces me queda un cierto valor acá que desconozco y que quiero conocer para dejar ese espesor. Y la presión de poros
en el punto A es el valor de la altura piezométrica por gamma del agua. Es decir, la altura piezométrica 3,6 gamma del agua. Pues voy a calcular acá la presión efectiva que se va a realizar o va a tener el valor 0. La presión efectiva va a ser igual, acuérdense, a la presión total menos la presión de poros. Para el punto A, ¿qué valor me va a dar de H para que esto se cumpla, que sea 0? Lo estoy determinando con esta ecuación la altura que puedo tener de H para que acá se haga 0. Y me dice que son 7 metros. Quiere decir que yo tengo que excavar un poco menos para no tener problemas de que esto se levante. Entonces, si me dice que hasta 7 metros, cuando yo excave 7 metros, me va a quedar acá 2 metros, ¿cierto? Entonces, en ese momento, esto puede levantarse, porque la presión efectiva acaba de ser 0. Entonces yo tendré que excavar una altura un poco menos que 7 metros para tener una certeza de que esto no se va a levantar. Ese es un resultado bastante conceptual. Veamos otra situación. Otro problema. Vamos a ver que este es la altura del material. Acá debe ser algún tipo de material. H1 es 5 metros. H1, acá tengo la altura de agua. H2, adelante, es 1 metro de agua, ¿cierto? Para la capa permeable G sub S, acá tengo una capa permeable, acá tengo una capa impermeable, es 268 y un índice de vacíos o relación de vacíos de 0,7. Calcula el factor de seguridad contra la tubificación. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que acá hay una diferencia de presión y por tanto el agüita tiende a venir por acá y esto se puede levantar. Entonces, para que no se genere la tubificación. Entonces, ¿cómo se calcula este efecto? Se calcula el peso que tenemos acá de este elemento, que va a ser de ancho de 2, que va a ser la zona donde puede tubificarse por el efecto del flujo del agua que viene de acá, ¿cierto? Es algo así. Podemos tener algo así. Y acá abajo está el nivel de suelo impermeable. Entonces el escurrimiento del agua va a venir acá y esta zona es donde por el flujo que el suelo puede tubificarse. Acá tengo suelo fino, impermeable, ejemplos de problemas con flujo de agua. Entonces acá lo que estamos calculando es esta área puede estar sujeta a tubificación. En rigor, en muchos casos lo que se coloca acá es un zampeado. O sea, se colocan rocas para darle peso y que no se produzca ese problema. Acá le estoy dando una ecuación en la que me dice el peso W' y la presión del agua que puede ejercerse de abajo hacia arriba. Es una ecuación que puede encontrar en el libro de Brajadas de Geotecnia, por si acaso. Les muestro un ejemplo simplemente. Y entonces estamos verificando que el peso sea contrarreste a la presión del agua debido a este flujo o a este desnivel de agua que se tiene. Entonces calculamos esta presión del agua por esta ecuación donde hay un coeficiente C sub 0
la altura de agua, la altura de suelo, donde va a escurrir el agua, y el gamma prima, que está en función de las características del terreno. Su vez, gamma del agua es el peso unitario saturado, 9.19 efectivo, entonces el saturado menos 1, ese es el valor, y calculamos el C sub 0, que es el coeficiente en función a la razón de profundidad de sobre respecto a la altura del material que puede ser tubificable. Entonces, con ese valor determino el coeficiente C sub 0. Acá el D es la altura de suelo o longitud de suelo que puede ser tubificable, por su gamma prima, que es su peso unitario efectiva. La gamma prima, acuérdense que es el gamma saturado menos el gamma del agua. Y entonces reemplazamos el valor y vemos que nos da un factor de seguridad de 2,13, lo cual nos indica que acá no vamos a tener problemas de tubificación. Bueno, tubificación horizontal está formado por 3 suelos. Ahí está esquematizado. Una capa superficial de suelo A se puede excavar para que no se produzca tubificación con un factor de seguridad de 1,3. Si la profundidad de excavación requerida es de 6 metros, indique cómo se podría realizar la excavación. El factor de seguridad para que no haya tubificación que sea 1,3. Y segundo, necesitamos excavar 6 metros. Entonces, ahí la continuación nos dice, sabiendo que la profundidad neta del tanque es 5, que la supresión ejercida en la base del agua. Y acuérdense el principio de Arquímedes. Entonces tenemos que considerar que el peso del suelo, el peso del tanque va a ser mayor a lo que vamos a excavar. En caso de utilizar anclajes, su trabajo se añade al peso de la losa frente a la acción de la supresión. Ya, acuérdense, lo que estamos queriendo acá es, si no se puede, para que me entiendan, acá el agua, de alguna manera voy a tratar de que esté a este nivel. Bueno, así. Y claro, esta presión del agua hace que, obviamente, haya una supresión. Entonces lo que nos indica el problema es que no solamente anclajes de esta manera. Bueno, de esa manera se evita con los anclajes de que esto se trate de levantar. Esa es la idea. Finalmente, para calcular el caudal que atraviesa la losa, podemos despreciar la pérdida de carga en los materiales inferiores, dada su alta permeabilidad, comparada con la del hormigón de la losa. En la figura se muestra la disposición de las capas, su espesor y sus parámetros geotécnicos, ¿no? Acá está lo que está indicando. Acá está la figura. Tengo cero estrato inferior. O sea, vamos a hacer acá, comenzamos a hacer la excavación. Profundidad máxima de excavación va a ser una profundidad X para que el factor de seguridad frente a la tubificación sea 1,3. Se voy a idealizar acá el valor de cuánto voy a excavar, y acá estamos teniendo un diagrama de presiones totales y el diagrama de presiones de poros que está actuando de abajo hacia arriba, o si usted quiere vamos a calcular las presiones efectivas. Realizamos los diagramas de presiones. Existe una diferencia de permeabilidades. Fíjense acá, la permeabilidad de este material, suelo B, es 10 a la menos 3 y el de arriba es 5 por 10 a la menos 4. O sea que este es un material más permeable que este de acá arriba. O sea que hay un pequeño efecto de supresión. La tubificación se inicia cuando la presión efectiva es 0, ¿cierto? Eso hemos indicado.
La tubificación, cuando ocurre, cuando tenemos que la presión efectiva es cero. Analizaremos en la sección 2. En el punto 2 vamos a analizar acá vamos a calcular la presión efectiva. Bueno, entonces vayamos al siguiente cuadro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para calcular el factor de seguridad de la tubificación, hemos el valor de la presión en el punto 2, que va a ser 19,5, que es el gamma del suelo, y le estoy restando a 8 este valor de excavación. Y la presión intersticial en 2, en U sub 2, lo podemos calcular imponiendo un flujo dimensional, o sea, el flujo va a ser de abajo hacia arriba, vertical ascendente, de abajo hacia arriba, que los caudales verticales que atraviesan cada capa son iguales, es decir, que el caudal que pasa por el punto A, punto 2, va a ser igual al caudal que pasa por el punto 1, a eso se refiere, o el caudal que pasa por el material A es igual al caudal que pasa por el material B, a eso se refiere con caudal unidimensional. Y entonces, esto ya es un poquito de mecánica de suelos, de el cálculo de los caudales cuando el suelo está estratificado. Se igualan los caudales, el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por A, es el área perpendicular a la pantalla, si usted quiere, 1 por 1 puede ser, y entonces calculamos de acá los caudales y determinamos la altura X o la distancia X, tomando como plano de referencia al plano 3, acá abajo, ¿no? Calculamos las presiones. H1 va a ser igual a la altura piezométrica Z1 más la presión del agua, H1 sobre gamma del agua. H2 también calculamos, en el plano 2 es 10, H2 menos H menos 6. Y en el plano 3 vamos a tener Z3, el gamma del agua en el punto 3 sobre gamma del agua, la presión del agua la presión en el punto 3, y tenemos acá 13. Y entonces reemplazamos estos valores en esta ecuación de las presiones hidrostáticas. Hacemos todo el reemplazo. He despejado el valor de X, me da una ecuación de segundo grado y obtengo el valor de X. La primera solución no la tomamos en cuenta, pues exige la excavación completa del primer estrato, 8 metros. No puede ser. Además, a los 3.87 metros se alcanza la condición exigida de sifonamiento, con un factor de seguridad 1,3. Ahí está el factor de seguridad de sifonamiento 1,3, y por tanto este valor de 8 no vale la pena, porque pues ya tendríamos que excavar todo, y nos dice que tenemos que excavar como máximo 6 metros. Entonces, por eso se desecha esta respuesta. Se toma en cuenta los 3.87. La profundidad máxima de excavación será a 3.87, es decir, este sería el valor máximo para que el factor de seguridad que la tubificación, y nos da que se podría excavar 5 metros. Entonces admitiríamos una excavación de 5 metros, que es mayor que la obtenida anteriormente, considerando en el punto 2. Ok, vamos a... Es bastante largo el problema, incluso